Bueno, Milei con los narcos, el trabajo infantil y el cerdo machista. Esto es a raíz de que ayer el presidente hizo un asado para su gabinete y algunos que se fueron pero que participaron igual y les regaló un libro de un hombre que se llama Walter Block, que es un teórico de la escuela austríaca, la escuela a la cual adhiere Milei, que se llama Defendiendo lo Indefendible. En un rato voy a mostrarles porque me puse a buscar fragmentos del libro y es realmente increíble, pero me spoileó a mí mismo. El libro básicamente lo que dice es: el Estado se tiene que correr de absolutamente todo, entonces vivan los narcos, viva el trabajo infantil y vivan los cerdos machistas. De verdad dice eso, ¿eh? Ahora les voy a mostrar algunos fragmentos. Antes quiero comenzar por un tema importante, que es un capítulo de la reforma laboral, que es el de los trabajadores de plataformas. Porque evidentemente hay un tema, evidentemente hay algo que elaborar, evidentemente hay nuevas formas de trabajo a las cuales el sindicalismo tiene que ayornarse y que tiene que pensar y discutir, y que se están discutiendo en todo el mundo. En general, viste que acá lo único original que tenemos es creernos originales. Esta es una discusión que se da en todo el mundo. La diferencia es cómo la damos, qué está pasando en distintos lugares del mundo y qué se puede pensar frente a eso. Y por eso está buenísimo. Nosotros tenemos acá en el Destape un especialista, que es Mariano Martín, que es el periodista que mejor cubre los temas sindicales y que además hace muy buenas entrevistas en Palo y Zanahoria, se los recomiendo a la tarde. Y ayer entrevistó a Gabriel Buenos. Gabriel Buenos es el director de Políticas Públicas y Asuntos de Gobierno de Rappi, que es una de estas empresas como Uber, como Cabify, como Pedido Ya, etcétera, que hacen esto, que es contratar, y lo voy a decir así, contratar trabajadores, pero no hacerse cargo de que los contratan. Y le preguntó qué piensa de la reforma laboral que mandó el gobierno y que tiene un capítulo específico para ellos. Y esta fue la primera respuesta, mirá. ¿Cómo han recibido ustedes, que son actores principales en esta materia, el proyecto de ley del gobierno? Voy a opinar específicamente sobre el capítulo que versa sobre el trabajo en plataforma, ¿no? Lo recibimos con buenos ojos. También entendemos que es un reflejo de una mirada que ya existía en el Congreso, en donde la enorme mayoría de los bloques han presentado iniciativas, muchas de ellas muy similares a las del gobierno, ¿no? Cuando revisamos los proyectos presentados, vemos que la UCR, la Coalición Cívica, el PRO, la Libertad Avanza ya habían ingresado iniciativas tendientes a caracterizar este vínculo como una prestación de servicios independiente, garantizando la posibilidad de que los repartidores, en el caso de Rappi, elijan día, hora, lugar en la cual se conectan. Entendemos que es el reflejo de un cambio de mirada que se ha sucedido en los últimos años en la Argentina. Yo creo que uno de los factores... Bien, ¿qué dice el proyecto de ley? Que evidentemente escribieron ellos o sus abogados patronalistas. Vamos a mostrarlo porque establece, por ejemplo, esto que dice la libertad de conexión. Dice: el prestador independiente será libre de conectarse en cualquiera de las plataformas a través de sus respectivas aplicaciones, ofreciendo sus servicios de reparto y o movilidad de personas durante los horarios y el tiempo que estime convenientes, pudiendo el prestador libremente aceptar y o rechazar solicitudes según su conveniencia u oportunidad. Este vendría a ser como el derecho del trabajador a decir: hoy no trabajo o hoy me desconecto un rato. ¿Qué más dice el proyecto de ley que se va a discutir ahora? Derechos de los prestadores independientes. Dice: los prestadores independientes de plataformas tecnológicas del servicio de movilidad de personas y o reparto tendrán derecho, sin que esto implique indicio de relación laboral, subordinación o dependencia. Sin que esto implique indicio de relación laboral, subordinación o dependencia. Y dice, por ejemplo, que tienen derecho a recibir una explicación de los motivos por los cuales la plataforma suspenda o imposibilite, parcial o totalmente, el acceso a la infraestructura digital. Y acá es donde muestran la contradicción. ¿Por qué? Y poné la última placa y ahora quiero explicar eso, que es donde acá describe qué es un trabajador de plataformas y dice: asegurando la independencia de quienes ofrecen o prestan el trabajo en plataformas, y define al prestador independiente de plataforma tecnológica, persona humana que
conviene la prestación del servicio privado de reparto y o movilidad de personas a usuarios a través de plataformas tecnológicas de forma independiente. Como verán, todo el tiempo repite esto de forma independiente, pero si podés poner el anterior mientras explico ahora esto, te aclara que el trabajador no solo tiene derecho a la desconexión, sino que tiene derecho a recibir una explicación de los motivos por la cual la plataforma lo suspendió, imposibilitó parcial o totalmente el acceso a la infraestructura digital. Y ahí hay un punto clave, que es el siguiente, y también les recomiendo que vean la entrevista que hicieron ayer Noé Barral Grijera y Gaby Sued con Daniel Koster, que es el economista jefe de la Confederación Sindical Internacional, de la CCI, donde se discuten todos estos temas. Todo gira en torno a decir que la plataforma, Rappi, Uber, Pedido Ya, la que quieran, es simplemente un intermediario entre la persona que necesita algo y el que va a ofrecer el servicio. Y que esa empresa no hace nada en el medio, simplemente los conecta. Entonces, como los conecta, en realidad es una cuestión independiente entre el que te da el servicio y la persona que lo necesita. Bueno, la clave es que no es así. Y de hecho, al poner esto, hasta terminan reconociéndolo. ¿Por qué? Lo que define una relación laboral es quién organiza el trabajo, quién decide cómo se hace ese trabajo, quién decide cuánto vale ese trabajo, quién decide cuándo se paga ese trabajo. Cuando usás como trabajador una de estas aplicaciones, no es que te la bajás y la empezás a usar, te la bajás y firmás un contrato, firmás unas condiciones en las cuales aceptás y en las cuales la empresa también dice, yo hago esta parte. Y la empresa, Rappi, pónganle, es la que decide cuándo te selecciona para un viaje, la que decide cuánto te paga por ese viaje y la que decide cuándo te paga ese viaje. Por ende es la que termina organizando el trabajo. Ellos te dicen, bueno, vos tenés derecho a desconectarte, derecho a no hacer ese viaje, derecho a rechazar ese viaje. Claro, como tenés derecho, yo tengo derecho a no venir a laburar hoy. No es que tengo a alguien apuntándome en la cabeza, andá todos los días. Bueno, pues si no voy, no cobro. Si no vengo acá, no cobro mi sueldo. Si no vas a la fábrica o al comercio o a donde labures, no cobrás. Siempre tenés derecho a no ir. No somos esclavos. Acá te dicen derecho a la desconexión. Y tengo derecho a desconectarme. Claro, y tengo derecho a no comer entonces. Pero la clave de todo esto es que el que organiza el trabajo del trabajador es la empresa. Por ende, la relación de dependencia existe. Y esto no es un invento mío. Ayer me lo explicaba Daniel Koster, repito, el economista jefe de la Confederación Sindical Internacional. Esto es como se lo considera en otros lugares del mundo. Que a partir del hecho en el cual firmás un contrato y la empresa decide cómo se organiza ese trabajo, hay una relación laboral de dependencia. Alguien podrá decir, bueno, pero entonces yo ahora, mientras les estoy hablando, me afilio a Uber o a Rappi, qué sé yo, y establezco una relación y después le puedo exigir cosas. Bueno, en todo caso, la empresa puede decidir no firmar ese contrato conmigo. Ahora, si me habilita a firmarlo y lo firma conmigo, establece una relación de dependencia. En todo caso, cambie la empresa la forma en la cual establece ese contrato. ¿Se entiende? Bueno, este es un poquito el meollo de toda esta discusión. Ayer voy a pasar otros fragmentos de esta entrevista que le hizo Mariano Martín a Gabriel Buenos, porque él dice que no, que esto no es así. Mirá. ¿Por qué deberíamos pensar que esa desnaturalización o esa diferenciación es buena para los trabajadores de Rappi? Lo primero en ese sentido es que son los propios repartidores quienes más celebran la posibilidad de elegir el lugar en el cual se conectan y la aplicación, ¿no? El tiempo de permanencia, la zona. Entonces, hoy día configurada el modelo los beneficia enormemente a ellos y son los primeros en decir, bueno, yo ya no quiero tener por ahí un trabajo tradicional o con horario fijo, si quiero poder tener la libertad de elegir cuántas horas me conecto al día. Bueno, quieren tener la libertad de elegir y que son los propios repartidores. Yo le preguntaría a los repartidores si es verdad eso. En realidad te dicen que no.
porque el sistema los castiga, porque no saben cómo funciona, porque no se los dice. Y después quiero poner un fragmento más donde habla de la cantidad de horas que según ellos se conectan los trabajadores y que si el sistema no fuera tan malo dicen que no habría. Mirá. ¿Es tan así que vos te conectás 2-3 horas y después te desconectás y cuando te volvés a conectar también tenés laburo? ¿O te va afectando y queda mejor parado aquel que está continuamente conectado? Como les decía anteriormente, imagínense que el 65% de los repartidores se conectan menos de 3 horas por día, ¿no? Si el sistema fuese tan punitivo como ustedes mencionan, no habría repartidores. Claro, claro. Entonces, claro, quizás es más para las de transporte que las de reparto, esto que te digo yo en una de esas. Desconozco cómo funcionan en el resto de las aplicaciones. Yo en este caso, como hablo por Rappi, la verdad es que la aplicación y la lógica de funcionamiento está montado sobre la preferencia de los repartidores y la preferencia de los repartidores, tanto en Argentina como en los 9 países donde opera Rappi, es ir a modelos de conexión por periodos extremadamente breves, ¿no? Lo que le faltó ahí es que si se conectan 3 horas es porque ya laburaron 8 horas en otro lado. Entonces se están conectando para llegar a fin de mes. Porque evidentemente nadie vive con 3 horas de trabajo. De hecho, lo que contó es que ganan 7.500 pesos la hora. Explíqueme, señor, quién en la Argentina vive con 22.000 pesos por día. Laburando 3 horas por día. Nadie labura 3 horas por día. Entonces, lo que es evidente es que si los trabajadores de Rappi, como dice este señor, se conectan 3 horas, es que están haciendo 3 horas por encima de las otras 8, 9, 10 horas que laburan por un sueldo, porque no les alcanza ese sueldo. Pero no viven de Rappi, laburando 3 horas. Es increíble que te lo vendan así como decir, bueno, esto funciona bárbaro. No funciona bárbaro. Y lo que están ahora es regulando al revés del mundo. Al revés del mundo. O sea, el mundo está trabajando esto, porque no somos los únicos que tenemos Rappi, ni Pedido Ya, ni Uber, ni Cabify. Y de vuelta, la clave está en quién organiza el trabajo. Hay otros lugares donde eso no sucede. Por ejemplo, Mercado Libre o Airbnb. Efectivamente, esos lugares unen 2 puntos. Unen a alguien que quiere comprar una remera y a alguien que quiere vender una remera. Y en el medio está Mercado Libre, que se queda con una comisión por hacer eso. Airbnb, hay alguien que tiene un departamento, hay alguien que quiere alquilar un departamento y Airbnb se queda con una comisión por unir esos puntos y hacer otras cuestiones. Pero no está organizándolo. Yo sé que me van a discutir esto y puntualmente Mercado Libre sí lo organiza porque decide qué prioriza, qué no prioriza, qué te busca, qué sé yo. Puede organizarlo. Ahora, es un poco distinto. En el caso de los trabajadores de las plataformas, ya es directamente la empresa que organiza la vida y el trabajo de miles y miles de personas. Por ende, existe una relación contractual, una relación de dependencia. Si lo ponen distinto en la ley, bueno, lo único que van a hacer es beneficiar a esas empresas de no hacerse cargo de esos trabajadores. Y este último punto que les marcaba respecto de este señor que dice que los trabajadores se conectan menos de 3 horas por día. Repito, si ganás, como dice, 7.500 pesos la hora, es inviable que alguien viva laburando 3 horas por día a 7.500 pesos la hora. O sea, no te da. Hagan el cálculo. Eso te daría 400 lucas por mes. No da. Bueno, y lo quiero juntar con un dato que me pasaron ayer de la morosidad en la familia. Ya hemos hablado mucho de todo esto, pero lo vuelvo a traer porque me pasaron un informe que hizo el Banco Provincia, puntualmente el área de microcréditos, que es que se los quiero mostrar y leerles una parte. Esperen que justo se me cerró acá. Ahí está. Porque básicamente el gráfico lo que muestra es cómo han aumentado la morosidad, o sea, el no pago de las tarjetas de crédito y de las familias. Como verán,
¿sí? Es una línea que sube fuerte y que está en récord desde el 2005. O sea, en 20 años no había pasado esto. ¿Cuándo había pasado que aumentaban? ¿Ven que hay algunos picos? Bueno, los picos son en la crisis financiera de Lehman Brothers, 2008-2009, en la pandemia, y sobre todo el último periodo del gobierno de Macri y la pandemia, pero nunca habían llegado a este piso. Y venían, perdón, del anterior, del 2001, ¿no? Pero estamos en un récord histórico de morosidad. Octubre, ¿sí? 2025, 7,8% de irregularidad en familias. Crecimiento interanual pasó del 2,5 al 7,8, o sea, se triplicó la cantidad de familias que entran en mora por no poder pagar lo que deben. Supera a todas las crisis previas, como les decía, la pandemia de 2021, el fin de la gestión de Macri 2019 y la crisis financiera global 2008-2009. ¿Sí? Y la referencia más próxima es la crisis del 2001, que bueno, ahí explotó todo. Explotó todo. Los préstamos personales están en 9,9 de irregularidad, el máximo en 20 años. Las tarjetas de crédito en 7,7, afectadas por la suba de tasas y los pagos mínimos. El sector fintech, que es un prestamista ahora también que figura importante, 18% de irregularidad, 8 puntos más que al inicio del 2025. Hay 5,2 millones de personas con créditos fintech, el 27% del total de los tomadores. Es tremendo. Y miren el tema del endeudamiento en jóvenes. Cantidad de jóvenes con crédito, de 287.000 a 620.000, un aumento del 116% en el año. Vos decís, bueno, que los jóvenes accedan a crédito. Genial. La mora, ¿saben de cuánto es? Del 41%. 14 puntos más que el año pasado. O sea, 4 de cada 10 están en mora. Jóvenes de 18 a 21 años. Hay 2 fintech que concentran más del 70% del crédito en este segmento. El 50% tomó en torno a los 145.000 pesos, solo el 13% supera el millón de pesos. Hay casi paridad de género en esto, un poquito más las mujeres que los varones. Y el multiendeudamiento, jóvenes con más de una entidad, suben del 23 al 28%. O sea, es tremendo esta situación. Tremendo, repito, esto es un informe de Provincia Microcréditos, que lo junté con esto del Rappi porque de vuelta, el tipo te dice, laburan menos de 3 horas por día en el Rappi. ¿Y qué hacen el resto del día? ¿De qué viven? Y seguramente tienen que tener otro laburo y completan con Rappi. Y completan por estas cosas, pues están recontra endeudados. Todos. Y estamos en récord histórico. O sea, el único punto más alto es el 2001 cuando explotó toda la mierda. Después, no tuvimos otro registro y los registros son con crisis fuertes. Crisis global, financiera, el fin del gobierno de Macri y una pandemia. Bueno, esta es la situación. No es dura para todos. Quiero compartir el tuit de Peter Lamelas, ¿sí? Que celebramos un año transformador en la relación entre Estados Unidos y Argentina, mirando hacia adelante con optimismo y ambición. Agradezco al gobierno argentino y al sector privado y a nuestros amigos. Estamos determinados a trabajar juntos para hacer a los Estados Unidos y a la Argentina grandes otra vez. Compartió el embajador de Estados Unidos en la Argentina y una serie de fotos. Esta está con el ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Sí? Hay otra que compartió, que ahí está brindando. Y hay otra que se ve a la gente con la que brinda. Acá está con Pablo Quirno. Y había otra que me parece que no la tenemos acá en el listado, pero compartió también con una serie de jueces y fiscales de esos que van a la embajada muy contentos a ver si se ligan después algún viajecito a Estados Unidos y demás. Y junto a esto también, con un dato que compartió el colega Ariel Sack, que tiene que ver con el oscurantismo de este gobierno. Recuerden que hay un swap firmado con Estados Unidos del cual se niegan a dar información. Hay un acuerdo comercial con Estados Unidos que se sabe un par de líneas que publicó Estados Unidos y no se sabe su contenido. Y hay oro de la Argentina que este gobierno también eligió sacar del país y que no sabemos dónde está, ni en qué condiciones, ni si está,
ni si lo prestaron, si lo vendieron, no sabemos. Y se niegan a dar información. Bueno, la novedad es que la Sala 5 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le ordenó al gobierno que informe dónde está el oro. Que le diga Santiago Bausili, ex JP Morgan, hoy a cargo del Banco Central, dónde está el oro. O por lo menos que explique por qué no puede decir qué riesgo hay. Si el mayor riesgo es que ese oro termine embargado en algún lado, de hecho, la última información que hay, que la brindó el gremio de la bancaria. Pues claro, los laburantes que tuvieron que mover el oro son laburantes de la bancaria y dijeron, che, acá se están llevando el oro y nadie dice. Bueno, nada, ayer un fallo que le dice al gobierno, explícame dónde está el oro. Por ahora no lo sabemos y es un gobierno absolutamente oscuro. Y me meto ahora con el título del editorial, Milei con los narcos, el trabajo infantil y el cerdo machista, que son algunos fragmentos de este libro que les muestro la tapa, que le regaló Milei ayer a todo el gabinete, de un hombre que se llama Walter Block, defendiendo lo indefendible. El título es muy bueno porque es tal cual, o sea, es una gran descripción del libro. Tenemos la foto también de todo el gabinete ayer que fueron a comer a Olivos y ahí están todos con su libro defendiendo lo indefendible. El libro es, yo les reconozco, no lo leí entero porque la verdad que me enteré de la existencia del libro ayer a la noche cuando vi esta foto y dije voy a ver. Y de paso le agradezco a Nicolás Oslavicki, también al cual les recomiendo que sigan para cualquier tema de difusión científica, que me mandó el libro. Y me dijo, ¿vos leíste el libro? Le digo, no sabía ni de su existencia. Mala mía, es un libro del año 1976, tiene algunos años ya. Este hombre es un fanático de esta escuela austríaca. El libro tiene prólogo de Murray Rothbard, que es uno de los ideólogos de todo este anarcocapitalismo. Tiene un comentario de von Hayek, que es otro de las lecturas de Milei. Y bueno, y Milei les regaló este libro a todos. El título del editorial son algunos de los capítulos que tiene el libro, que tiene varios, pero básicamente el libro versa alrededor de que todos los que supuestamente son perseguidos por el Estado no deberían ser perseguidos por el Estado tiene que correrse absolutamente de todo y dejar liberados a los narcotraficantes, dejar liberado el trabajo infantil, celebrar, y así lo dice, al cerdo machista. Y es impactante, por encima empecé a ver fragmentos del libro circulando y dije, no puede ser, y fui a buscar el libro. Y la verdad que les quiero compartir lo que el presidente les regaló a sus ministros para que lo sepan y para que se sepa, bueno, qué es lo qué hay atrás, porque supuestamente la cena del asado de fin de año fue, bueno, ¿por qué vamos en 2026? Bueno, si nos guiamos en función de lo que plantea el libro, es complicado. Por ejemplo, los narcos. El capítulo de los narcos, ese sí lo leí completo. Básicamente lo que dice Milei habla de la heroína, que era una droga muy problemática en la década del 70. Entonces, habla de la heroína y dice que el adicto a la heroína, el problema que tiene es que no tiene dinero para comprarla. ¿Por qué? Porque el Estado persigue tanto a los narcotraficantes que hace que el precio suba. Entonces las personas que son adictas, como no les da la plata para consumir la heroína, tienen que salir a cometer delitos para juntar la plata para drogarse y ¿cómo se llama? Y conseguir la droga, perdón la redundancia, ¿no? Entonces, lo que dice el libro es que el problema es el Estado que persigue a los narcotraficantes. Y lean, este párrafo dice, voy a leer textuales, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice este libro que Milei le regaló a su gabinete. El narcotraficante es el responsable de bajar el precio de la droga, mientras que las fuerzas de la ley y el orden tienen la culpa de que el precio suba, pues interfieren en la actividad del traficante.
Por ello, la figura que deberíamos considerar heroica es la del vilipendiado narcotraficante, en lugar de la del muy ponderado agente antivicio. Todo el libro versa en torno a la libertad es libre, hace lo que quieras, te querés drogar, drogate. Está hablando de la heroína, que es una droga muy complicada, muy adictiva. Y dice, si tenemos en cuenta que ni la venta ni el uso de heroína son responsables de la situación difícil del drogadicto, ni de los crímenes que comete, sino el elevado precio causado por su prohibición, cualquier acción que provoque un abaratamiento del precio de la droga es una forma de aliviar el problema. Si la causa del problema es el alto precio de la droga, bajarlo es la solución. Genial. O sea que acá el tipo dice que vivan los narcos. Que vivan los narcos. Dejen a los narcotraficantes tranquilos, que vendan droga. Si los dejan de perseguir, van a vender la droga más barata y todo el mundo va a poder acceder a la droga con sus sueldos magros y no va a tener que cometer delitos para ir a comprar la droga. Eso dice el libro, Eso dice el libro. Después tiene un capítulo sobre el que contrata niños. El que contrata niños. Dice, quienes contratan niños están en los primeros puestos de la lista de los enemigos de la sociedad, por su crueldad, su falta de corazón, su explotación y su malicia. A los ojos de la gente, el trabajo infantil es casi lo mismo que la esclavización y quien contrata niños no es mejor que un esclavista. Dice el libro ahora. Es importante corregir esta perspectiva simplemente por justicia, ya que la opción mayoritaria sobre este asunto está totalmente la opinión mayoritaria sobre este asunto está totalmente equivocada. Amigos, estamos equivocados. Contratar niños es genial. Sigo leyendo textual. Quien contrata niños es tan amable y benevolente como cualquier otra persona y está tan lleno de las virtudes de la bondad humana como los demás. Es más, la institución del trabajo infantil es honorable y poseedora de una espectacular trayectoria de buenas obras. Y los malos de la película no son los que contratan niños, sino los que prohíben el mercado libre de trabajo infantil. Estos angelitos son los culpables de la indecible miseria de todos los que, por ley, están condenados al desempleo. Pese a que el daño era mayor en el pasado, todo el elevado índice de pobreza hizo del empleo infantil algo muy extendido. Todavía hay gente en el mundo que pasa apuros y es por eso que la prohibición actual de contratar niños interfiere con sus vidas de manera incuestionable. Genial. Sigue. Este capítulo también lo leí. Porque es insólito. Pone... la ley que prohíbe el trabajo infantil atenta contra el derecho de cualquier niño de despedir a sus padres si se ponen muy pesados. Genial. Y un párrafo más. Dice, ¿puede ser realmente voluntario un contrato realizado con un simple niño teniendo en cuenta su tierna edad, su falta de experiencia, etcétera? La respuesta es, ustedes dirían no. Bueno, él dice la respuesta es sí. Cualquier persona que tenga capacidad de dejar el hogar e intentar ganarse la vida, tiene la madurez suficiente para firmar un contrato de forma voluntaria, pues esa persona ya no es ningún niño. La respuesta contraria, como hemos podido comprobar, impediría por completo a los jóvenes emprender sus propios caminos y volverse adultos a través de la emancipación. Su única alternativa sería esperar a cumplir cualquier cantidad arbitraria de años que la sociedad, entre comillas, en su infinita sabiduría, haya determinado que es la correcta para volverse adulto. Hace toda una diatriba de por qué están mal los 18 años y los 21 años, etcétera. Entonces ya tenemos narcos y tenemos trabajo infantil. Ahora vamos a las mujeres y la violación. Aparte del asesinato, dice, la coacción más brutal que puede ejercerse contra una mujer es la violación. Pero en esta sociedad dominada por los hombres, la violación no es siempre ilegal. Si la perpetra un hombre contra su esposa, no es ilegal. Aclaro que todo esto no es así, Vamos, porque por las dudas, por ahí lo estoy leyendo. Esto es lo que les regaló Milei a sus ministros. La violación es ilegal siempre, si es
y hay un agravante además si es en el caso de tu pareja, tu esposo, tu cónyuge. Es un agravante. Este hombre dice, podés violar a tu esposa. Es tan así que encima Milei entra en una contradicción, tan antiestado, porque el tipo está a favor del aborto. Dice, el aborto es otro de los casos donde el Estado no se tiene que meter. Pese a que por fin se ha avanzado algo en el tema, el aborto sigue estando limitado por normas estrictas. Tanto la prohibición directa del aborto como los controles para determinar si se debe o no realizar deniegan el principio moral básico de que somos dueños de nuestros actos. Por ello, las leyes antiabortistas son una vuelta a la esclavitud, una situación que se define esencialmente por el alzamiento de barreras entre la gente y su derecho a hacer lo que quiera con sus vidas. Si una mujer es dueña de su cuerpo, lo es también de su matriz, y solo ella tiene el derecho absoluto e intransferible de decidir si quiere o no tener un hijo. Entonces, acá me entró una contradicción que es, ¿Milei leyó el libro donde dice vivan los narcos, viva el trabajo infantil y que podés violar a tu esposa? Porque el libro también dice que como el Estado no se tiene que meter en nada, tampoco tiene que meterse con las decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos. Porque Milei, y vamos a convertirlo, él está en contra del aborto, mirá. 2030 y todo lo que, digamos, es la agenda del progreso, digamos, o sea, pero bueno, ahora se están dando cuenta que se les pasó la mano en atacar a la familia, a atacar, digamos, a las dos vidas, y ahora lo estamos pagando con caídas en la tasa de natalidad. Ahora el miedo es que el mundo se quede sin gente. Digo, lo hubieran pensado antes. Digamos, nos hubiéramos ahorrado bastantes asesinatos en el vientre de las madres. Bueno, qué sé yo, ustedes me dirán que hablar de contradicciones de Milei es absurdo, pero bueno, lo concreto es que el libro en esta cuestión antiestado mete también esto. ¿Milei leyó el libro? ¿No lo leyó? Yo asumo que lo leyó. Y bueno, y 99% es esto, vivan los narcos, viva el trabajo infantil, las violaciones está todo bien, etcétera. Bueno, tiene esta parte que se ve que este párrafo o se lo salteó o dijo, bueno, qué sé yo, lo tendrá tachado en el que tiene él, en fin, pero me quería marcarles la contradicción. Y un último párrafo, antes de quiero saber la opinión de mis compañeros de mesa que están poniendo unas caras tremendas, donde habla del cerdo machista. Y dice, el cerdo machista debe ser considerado heroico por estar en contra de dos graves errores del movimiento de liberación de las mujeres que merecen una reconsideración, y puntualiza las leyes de mismo sueldo por un mismo trabajo. Así que el cerdo machista es un héroe también en esta sociedad a la cual nos quiere conducir Milei, y que le regala un libro donde plantea todas estas cosas a su gabinete el día que los invita a un asado para planificar el año que viene. Les voy a regalar el libro para Navidad a todos ustedes. Bueno, por favor, no. por la ventana. Ahora les mando el PDF. Bueno, no, ¿En qué año escribió todo esto este señor? Año 1976, por lo menos dice eso la... Ah, qué año, justo. Sí, es interesante porque es la segunda ola del feminismo. Ya